¿Qué tal, Iberoamérica? Bienvenidos a una nueva edición de Sumadas por el portal, aquí en portaldeamerica.com. En este caso, con dos invitados muy especiales, son referentes del mundo turístico del vecino país, la República del Paraguay. Ya le estamos dando la bienvenida a Hugo Fernández, gerente general de Conde Tour y director del Resort Yacht y Golf Club, presidente de AVIP, la Asociación de Agencias de Viajes IATA de Paraguay. Fernández es MBA en la Universidad Católica de Paraguay. Buenos días, Hugo. Gracias por aceptar la invitación de Portal de América. Buen día, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir lo necesario para estar actualizados. Muy bien. Y también tenemos como invitado a un ya conocido del Portal de América. Nos consta que nos sigue, porque aparece a 2x3 en el WhatsApp. Estamos hablando de José Carlos Brunetti, vicepresidente de Maral Turismo, socio gerente de Jucar, representante de Gol Líneas Aéreas y APG Network, socio gerente de Air World Travel, representante de Emirates, past president del Comité Descubra Brasil y exdirector de ASATUR. José Carlos es licenciado en Administración de Empresas y está por alcanzarlo a Hugo, está haciendo el máster en la Universidad Católica también. Así que bienvenido, José Carlos. Gracias, Sergio, por la invitación. Un placer poder compartir con Hugo, que es un profesional que admiro en Paraguay. Así que muchas gracias por la invitación y acá disponible para poder compartir un poco de la situación de Paraguay. Muy bien. Hace un rato yo tenía problemas de audio, ahora vos tenés demasiado audio. ¿Podés bajarlo un poquito? Ahí está el volumen. Y bueno, y como siempre, el que me saca de todos los líos y el que me cuida las espaldas, don Ramón Disequilla Real de Azúa desde Madrid. Buenos días, Ramón. Muy buenos días Uruguay, muy buenos días Paraguay. Una alegría estar con gente de ese país tan querido que es Paraguay. Así es. Uno a veces pierde la noción de las diferencias estando en uno u otro lugar. O sea, y además de que nos pasa, a ustedes les debe pasar cuando andan por el mundo, dicen Paraguay y dicen Uruguay, a nosotros decimos Uruguay y nos preguntan Paraguay, es bastante, además de todas las similitudes que tenemos, ahora estamos un poco diferenciados, estamos un poco más, más chic nosotros con el fútbol, pero jugábamos igual hasta hace poco el centro a la olla y a defendernos todos, bueno. Ahora estamos un poco más atrevidos, aparentemente. Pero tenemos muchas similitudes, tenemos tantas cosas en común que afianzan permanentemente la hermandad de los dos pueblos. Así que nos interesaba charlar con ustedes, agradecemos de paso el apoyo que como siempre tenemos cada vez que hablamos de Paraguay o que nos interesa algo de Paraguay, de Francisco Cacho Ramírez Bouga, ese colega que es una de las principales figuras del periodismo especializado en América Latina, gran amigo de hace un montón de años, no vamos a decir cuánto porque vamos a revelar que estamos bastante veteranos, pero siempre con Cacho tenemos el apoyo cuando hablamos de Paraguay. Y para comenzar a hablar de esta nación que tiene más de 7 millones de habitantes, que tiene un movimiento de transporte aéreo eh, también parecido al nuestro, aunque tiene en algunos casos más vuelos, las compañías que operan allí, por ejemplo Copa, pero basa su principal movimiento en el Silvio Pettirossi de Asunción y también es muy importante el aeropuerto Guaraní en Ciudad del Este. Otra similitud. Nosotros tenemos Carrasco y Punta del Este, los dos aeropuertos internacionales.
El 9 de octubre, el viernes, se había anunciado que a partir del 21 de octubre se rehabilitaban la operación en el Silvio Pettirossi después de 7 meses, y se hizo el anuncio con un protocolo bastante duro, bastante exigente, que pedía en un principio que los ingresos se dieran con el PCR negativo de 72 horas que está pidiendo todo el mundo, pero con confinamiento de 14 días, y si traían el PCR pasaba a ser 7 hasta el 7.º día hacer otro nuevo para liberar recién a las personas. Allí hubo una férrea oposición de todo el sector, y el día 11 se anunció que se había revocado esa medida y que ahora el ingreso es apenas con el PCR negativo de 72 horas, y directamente ya los pasajeros comienzan a movilizarse por Paraguay sin ningún problema. Eso en cuanto a los aeropuertos. Aparentemente, por lo que tenemos entendido, por lo que hemos leído, el reclamo fue basado en que fue anunciada también la reapertura del ingreso por el Puente de la Amistad en la frontera con Brasil a partir del 15 de octubre, sin mayores exigencias. Entonces eso creaba una inequidad, una cosa bastante diferente. Si entraban por el aeropuerto, una exigencia, y si entraban caminando, otra. ¿Es así, Hugo? Bueno, Sergio, las inconsistencias con las que salieron generan este tipo de confusiones, y debo hacer algunas salvedades al comentario que mencionaste sobre ¿Cómo no? qué es lo que se volvió posterior al viernes pasado. Porque en rigor no es que se habilitaron, como escuché, mencionaste desde el 11, las exigencias. Lo que ocurrió fue que se agregó algo que estaba básicamente entendido, pero que se les requirió lo escriban explícitamente. Se agregó un artículo dentro del protocolo que incluía que las personas que vienen por menos de 7 días con el test negativo no precisan hacer cuarentena. Entonces, porque mostrando el ticket de regreso antes de los 7 días, se asume que el test lo cubre, y entonces puede regresar. Eso se incluyó, así como se van a revisar otros puntos del protocolo que son inviables para la operativa de las líneas aéreas en origen, como entrar a una página web, a nuestro Ministerio de Salud, y cosas como esas que son absolutamente inconsistentes y que generaron la protesta que bien mencionas. Ahora, los parámetros siguen siendo los mismos: 7 días para quien presenta test negativo y 14 días para quien no lo presenta, solamente que a diferencia de lo que hoy tenemos como cuarentena obligatoria en lo que le llamamos hotel salud o albergues, la cuarentena puede ser en domicilio. Eso es un poco lo que tenemos hoy, pero en diálogo permanente con los miembros del gobierno para poder seguir haciéndoles comprender de que estas medidas son limitadas e innecesarias ya para esta época. ¿Están convencidos de que son innecesarias? O sea, ¿en qué basan fundamentalmente, Hugo, ese convencimiento? Basamos en lo siguiente, Sergio. Entendemos que inicialmente a través del transporte aéreo se generó el contagio a lo largo y ancho del mundo, pero sin ningún tipo de protocolo, ni control, ni conocimiento de qué se trata el virus. En estos 7 meses hemos aprendido, o nos ha enseñado, las mismas personas de la salud nos han enseñado, que fueron aprendiendo, que fueron mejorando y que le van comprendiendo a este virus. Nos hemos confinado, hemos hecho todo lo que nos dijeron. Desde el mes de abril comenzamos a operar con vuelos especiales o vuelos humanitarios o charter, como queramos llamarlo, con los programas de hoteles salud o albergues, y se ha demostrado que las primeras en reaccionar fueron las líneas aéreas con los protocolos suficientes para garantizar el tráfico aéreo con salud y sin posibilidades de contagio. Habremos transportado, y acá está José para decir mejor los números,
porque fue el principal protagonista de una cantidad de vuelos humanitarios que permitió que mucha gente, muchos paraguayos puedan retornar a nuestro país. Habremos transportado, qué sé yo, 8.000, 10.000 personas. Desconozco al menos algún caso que haya llegado y que haya sido, que haya generado contagio. Dicho esto, además, que la IATA, justamente todos vimos la publicación que saca diciendo que en este tiempo aproximadamente 1.2 billones de personas fueron trasladadas, con la probabilidad de que 44 personas hayan podido ser contagiadas. O sea, hay estadísticas suficientes para demostrar la seguridad. Y ni hablar con lo que ahora estamos leyendo de la no recomendación del confinamiento de la OMS. Sí, bueno, no entremos a hablar de la OMS porque ahí quedamos todos locos. Porque en el mismo día uno dice una cosa y el otro dice la otra. Un pequeño comentario, lo que anuncia IATA son 1.200 millones de viajes y 44 resultados positivos. Un caso cada 27 millones. Cada 27, está bien. Está bien. Pero digo, 44 positivos en 1.200 pasajeros es nada, es nada. José Carlos, Hugo te daba el pase recientemente por tu especialización, por una de tus principales actividades como es el transporte aéreo. Contanos cuál es tu perspectiva de esto que comenzamos a hablar. Con relación a lo que primero comentábamos, creo que algo importante en la apertura de frontera es que hasta el 20 de octubre todos esos vuelos especiales necesitan una autorización del Consejo de Defensa Nacional, y cada persona que ingrese al territorio nacional necesita una autorización de ellos. Entonces, todo ese proceso desaparece a partir de los vuelos regulares. Eso es un tema muy importante de resaltar, porque era como un cuello de botella, digamos, a la hora de poder pensar en una operación regular. O sea, para clarificar, discúlpame, el pasajero ahora, a partir del 21 de octubre, presentando el PCR negativo con menos de 72 horas, directamente entra a Paraguay y decide a Hugo que puede hacer 7 días en el domicilio, pero no se puede mover de ahí. No se puede. Lo que pasa es que dividimos las restricciones en dos casos. En el caso de los paraguayos o residentes, con el PCR negativo puede hacer 7 días de cuarentena en su casa. Y lo que decía Hugo, que se agregó, es para aquellas personas que vienen por menos de 7 días, pensando en el tráfico corporativo, aquel empresario uruguayo, brasilero o argentino que viene por inversión, viene 2, 3 días. Era impensable solicitarle de que se quede 7 noches encerrado en un hotel para que al día 8 comience a trabajar. Entonces se solicitó que se incluya una cláusula para aquellos, digamos, nosotros teníamos un protocolo de inversionistas que desaparecía con esto, que se tome en cuenta ese protocolo y se adapte a que todos aquellos extranjeros que vengan por menos de 7 días con un PCR negativo puedan estar libres de cuarentena para poder hacer el trabajo que tengan que hacer en el país, siempre que su estadía sea una estadía corta. Así funciona. Muy bien, te corté, seguí nomás. Con relación a la perspectiva de ahora, a partir de la apertura de fronteras, yo sinceramente veo una pequeña ola interesante de ventas en el corto plazo de una demanda que está reprimida. Creo que a diferencia de Uruguay, que el virus en sí está mucho mejor controlado, en Paraguay ya hay una circulación de todas maneras controlada, pero hay una circulación comunitaria, y eso hace que la gente en el día a día haya aprendido a convivir con el virus, y que haya dicho, el virus ya está en Paraguay, si me voy y vengo va a seguir estando. Y entonces en estos días se ve una reacción en la demanda de la intención de la gente de viajar en algunos nichos, por supuesto, siempre en parejas jóvenes, en todos aquellos que están fuera de los riesgos, de los grupos de riesgo,
hay una pequeña demanda que va a haber por como te decía, esta demanda que fue reprimida durante estos 7 meses y que hay gente que tiene la posibilidad económica y que está fuera del grupo de riesgo como para poder lanzarse a tomar unas vacaciones en la temporada de verano. Ya vamos a hablar de eso. Te pido de nuevo que veas un poco el tema del volumen. Está un poco saturado el audio. Ramón, ¿cómo ves estos primeros minutos de esta charla con los amigos Fernández y Brunetti? Bueno, por un lado veo que a nivel de transporte aéreo lo tienen muy controlado. El tema que pidan un PCR me parece muy importante. Medida inteligente del que va por 3, 4 días no necesita hacer cuarentena, con lo cual sería un absurdo. O sea, veo que eso lo tienen bastante bien controlado y muy seriamente controlado. Lo que no me queda claro es qué pasa con los que entran por la frontera brasilera y la frontera argentina, que sabemos que esas fronteras, por experiencia propia, son coladores. No creo que hoy haya medidas muy distintas a las que ha habido toda la vida. Y dos países con altísimos niveles de contagio. Entonces, todo un esfuerzo que están haciendo para traer turistas, acá son las dos caras de la moneda. Por un lado, un país se tiene que proteger de que no le traigan de afuera el virus, cosa que lo hacen todos los países del mundo menos España. En España puede entrar cualquiera por Barajas sin ningún problema, puede venir de cualquier lugar del mundo, que no lo van a controlar nada y no le piden nada. A ver, eso sí, los madrileños no podemos ir a comer un cochinillo a Segovia, pues está prohibido, pues estamos confinados, y no podemos ir a Toledo. Esos absurdos que está teniendo este país en estos momentos. Pero ese miedo que puede tener un país razonable de que se infecten sus compatriotas con importación de ese virus, tiene otra cara de la moneda, que es qué pasa cuando esas personas vuelven a su país de origen. En muchos países ya están pidiendo cuarentenas, o sea que se podría evitar que haga una cuarentena la persona que llega, pero no así cuando vuelve a su país, y más que sabemos que el tráfico corporativo normalmente no es de punto a punto. Estamos acostumbrados a viajar a distintos puntos en nuestras giras comerciales. O sea, es un tema muy complejo, pero creo que lo están haciendo con bastante seriedad, con seriedad, bastante no va, con seriedad, pero van a tener que ver qué pasa con las fronteras secas o acuosas con Argentina y con Brasil. Sí, ese es todo un tema. A mí me gustaría hacer un comentario que relacione esta realidad de Paraguay con con las declaraciones de las últimas horas del gobierno uruguayo, fundamentalmente del presidente Lacalle, que en las últimas 48 horas se ha referido en varias ocasiones a qué va a pasar, porque acá todo el mundo está esperando qué es lo que va a pasar con la temporada. Es más, yo sé que ustedes en Paraguay tienen a la venta, no precisamente ustedes, no sé, capaz que sí, charteres para la temporada de verano en Uruguay. Y aquí todavía no se ha definido eh, qué política se va a usar para el receptivo. Todo hace indicar de que no va a haber una amplitud, de que no va a haber una apertura como la que se llegó a esperar en algún momento. Pensamos que el aforo que se permita, de acuerdo, reitero, a declaraciones del primer mandatario, sería muy acotada. O sea, no creemos que haya, mejor dicho, estamos seguros que no va a haber una apertura indiscriminada. Y lo que más ha trascendido en las últimas horas es que aún los propietarios, para ingresar al país, van a tener que pasar
por 7 días de alojamiento en un hotel, donde los hoteleros se comprometen a controlar de que no salgan de la propiedad. Eso es lo que más o menos se está escuchando en las últimas horas. ¿Qué pasa con el receptivo? Es decir, ustedes tienen un movimiento muy interesante, precisamente con el atractivo de todo lo que está de moda ahora con lo que son con lo que es el turismo cultural, el turismo temático, con lo que es fundamentalmente esa tentación que significa la triple frontera para las compras. ¿Cómo lo ves, Hugo? Deberíamos dividir, está excelente la exposición de Ramón. El turismo que viene por Ciudad del Este o por Foz está más pensado en el turismo de compra, Claro. con algunas limitaciones, como dicen, hasta creo que 30 kilómetros pueden ingresar, después ya van a haber controles. O sea, tenemos que separar lo que es el turismo general que viene de vía aérea y el turismo terrestre. Por eso es que hay, decimos, inconsistencias, ¿verdad? Porque una frontera seca como Pero Juan Caballero, como Punta Porá, que es divide una calle, no la liberan, pero sí liberan Ciudad del Este con Foz de Iguazú, y entonces se genera una disyuntiva de decir por qué uno sí, otro no. Mismo para nuestro aeropuerto es fundamental que se pueda liberar la frontera de Falcón con Clorinda, porque sabemos todo que el Silvio Pettirossi depende en gran porcentaje del flujo de gente que viene desde el nordeste argentino. Bueno, pero en este sentido, el turismo interno, dentro de lo que llamamos generar oportunidades en las crisis, se está organizando de manera espectacular para poder ofrecer opciones interesantes en primer lugar a los propios paraguayos que vamos a salir o lo estamos ya comenzando a probar la oferta de propuestas que están habiendo, y esperemos que en el corto plazo también podamos estar recibiendo a gente del extranjero y podamos generar el boca en boca o generar una marca de turismo receptivo que valga la pena y que está tan rezagado en nuestro país, porque tenemos muchísimas bellezas naturales y opciones que podemos explotarla positivamente. No hay duda de eso. Siempre me llamó la atención todo lo que tienen para desarrollar en turismo receptivo, y no lo terminan de hacer. Creo que en los últimos tiempos ha habido como una determinación para lograrlo. Veo bastante activo a la gente de la Senatur. Me gustó mucho la presentación del Día Mundial del Turismo, la presentación que hizo Paraguay, ¿verdad? Ahora, para que funcione el turismo receptivo, evidentemente tiene que funcionar el transporte aéreo. Y a vos como especialista, José Carlos, ¿qué panorama ves? ¿Se mantendrán los operadores que estaban funcionando hasta marzo? ¿Ratificarán su permanencia en el país? Se habla por allí que anduvo dando vueltas a JetSmart, igual que acá, andan dando vueltas por todos lados, a algún lado van a volar, y también como acá lo fueron a visitar los chicos de Eastern, que empiezan con algunos vuelos, con algunos charters, pero no creo que hablen de línea todavía. ¿Cómo ves el panorama inmediato en cuanto a lo aéreo, José Carlos? Bueno, con relación a la conectividad, que a Paraguay nos costó muchísimo, siendo un país mediterráneo, el poder reconectarnos al mundo, y siendo un país chico y en eso muy parecido a Uruguay, tener una demanda pequeña por relación a otros mercados. La primera noticia por lo menos es: hasta el momento ninguna línea aérea dijo que se va a ir. Muchas de ellas esta semana están anunciando ya las frecuencias oficiales con las que van a comenzar a operar, pero la realidad es que va a comenzar con una oferta que, cuando se anunciaba la apertura de gobierno, en el subconsciente colectivo la gente pensaba, ok, Copa vuelve
con 18 frecuencias como tenía hasta antes de la pandemia, y realmente va a volver por lo menos en noviembre con 2 frecuencias semanales. LATAM va a volver también con una frecuencia semanal a cada uno de sus destinos. Ellos vuelan desde Paraguay a Lima, Santiago y San Pablo. Y así van sumándose la mayoría de las compañías aéreas a donde se puede efectivamente operar porque tienen fronteras abiertas. El caso de Aerolínea Argentina y de Flybondi, ellos siguen operando con vuelos. Bueno, Flybondi dejó de operar realmente a Paraguay, y Aerolínea sí estuvo operando en estos 7 meses de forma muy limitada para montar vuelos especiales. Entonces todavía no hay una programación de las líneas aéreas que van a entrar desde Argentina. Por el lado del gobierno anuncia sí que Eastern tiene la intención ya de volar de forma regular al país. Para eso están en el proceso de apertura de sucursal, que además en este contexto de pandemia, todo lo que es papeleo y burocracia se vuelve mucho más lento aún. Pero creemos que para enero, digamos ya dándole 2 meses y medio a la apertura de frontera, recuperaremos en la mayoría de los casos, salvo en Europa, que también se apoya sobre un vuelo de Córdoba en Argentina, que no tiene esa demanda de argentinos, obviamente por la frontera argentina cerrada. La mayoría volvería a una frecuencia diaria, donde muchas líneas aéreas tenían doble o triple frecuencia diaria en ciertas rutas, y esa es la expectativa que tienen tanto líneas aéreas como agentes de viajes, de decir, sabemos que la demanda no va a volver obviamente a los niveles pre-COVID, no solamente por el miedo a volar, sino también por la situación económica en la que se encuentra la mayoría de las personas que viven en nuestro país. Quien más, quien menos, aunque no haya sido afectado directamente su trabajo por la pandemia, tuvo algún tipo de recorte salarial o tuvo algún tipo de que se le obligó a tomar vacaciones en los periodos de confinamiento más estrictos, cuando las empresas tuvieron que el 100% de las empresas cerrar. Entonces, bajo ese esquema y esa realidad, el mejor escenario que vemos es la operación como máximo de un vuelo diario por cada compañía aérea. Claro, ese panorama es mundial, digo, no le afecta solamente a Paraguay la reducción de frecuencias, evidentemente. El mercado, como decimos acá, hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, comienza otra realidad, no tenemos ninguna duda. Hugo, ¿cómo está la realidad del sector? Hagamos la precisión. AVIP, la asociación que tú presides, está integrada por todas aquellas agencias IATA, que tienen relación con el tema del transporte aéreo. Y tú, José Carlos, has sido director de ASATUR, o sea, la asociación que nuclea al grueso, al total, digamos, de la gente que trabaja en el turismo. He tenido la suerte de ir a varias ferias. En la última charlamos bastante, en la última que fui, charlamos bastante, y es siempre interesante ver cómo se las ingenian para mantener esa feria funcionando, y esa feria siempre marcando un lugar en el calendario internacional. Hugo, ¿cómo está el sector? ¿Cómo, acá, por ejemplo, hay agencias, bueno, están todas cerradas, evidentemente, desde marzo, sin actividad? Hay algunas que directamente no sé si van a volver a abrir, y hay otras que, por supuesto, están acusando, o sea, de acuerdo al tamaño de su espalda, lo que ha sido este desastre, ¿no? El panorama es el mismo, Sergio. La situación para nada es buena. Las operaciones pararon abruptamente desde el lunes 9 de marzo, cuando nos anunciaron. De alguna u otra manera fuimos tratando, como se dice, de salvarnos quienes podamos. O sea, esa fue la primera
la indicación que nos dio el Ministerio de Industria y Comercio directamente en la primera reunión que tuvimos, nos dijo, sálvense quien pueda, y así fue. Entonces, no es un rubro que genera reservas suficientes para aguantar 7 meses, ni nos imaginamos que así iba a ser. Entonces, lo poco que se podía tener se utilizó en esto que mencionaba José, de adelantar vacaciones o de ver cómo podíamos sostener la masa laboral, ya que es nuestro principal recurso productivo. Y a partir de ahí, con algunas definiciones del Estado que, como por ejemplo, nos permitió suspender contratos laborales, eso generó un oxígeno en el momento del no egreso, ¿verdad? Pero otros costos como los de la seguridad pública, lo de electricidad, realmente alquileres, lo estamos tratando de sostener principalmente con deuda. O sea, desde el punto de vista financiero, esto es caótico, es la realidad. No creo que sea diferente en otros lugares, porque el tiempo en el que estamos acumulando pérdidas, vamos a tener que diluirlo poder compensarlo con volúmenes que no están previstos. O sea, la curva de crecimiento de la demanda se espera que sea muy lenta. Entonces, lo que estamos haciendo es sobrevivir, Sergio. No hay una fórmula mágica en esto. Algunas que otras operaciones que se pudieron realizar en el Sálvese quien pueda no son suficientes para sostener tanto tiempo de confinamiento o de no trabajo. Lo que sí hay es una, ¿cómo se dice?, una reinvención general del rubro. Mucha gente ya capaz que ni quiere volver por miedo hasta que vuelva a pasar. Hay que convenir que muchos ya se están dedicando a otras cuestiones. Entonces hay mucho todavía por ver de cómo vamos a vivir el post-COVID. Yo creo que pasarán 2 o 3 años y todavía van a seguir habiendo sorpresas de cómo se va a restablecer todo. Puntualmente, ¿han tenido algún apoyo de parte del gobierno o del Estado, digamos, en cuanto a las facturas de servicios públicos, en cuanto al desempleo? ¿Hay seguro de desempleo para los funcionarios? ¿Cómo ha funcionado todo eso? En el Paraguay no hay seguro de desempleo para funcionarios. Lo que tuvimos de parte del gobierno desde el punto de vista laboral es lo que existe. De hecho, en nuestra constitución, no hay, en nuestras leyes, no hay nada nuevo, que es el poder suspender contratos laborales, en principio por 90 días, y ellos lo fueron extendiendo. Ese sí fue un apoyo. Desde el punto de vista financiero no hay ninguno, porque lo seguimos negociando, estamos en mesa de trabajo permanente con ellos, porque las propuestas que recibimos simplemente se reducen a, como se dice, tirar para adelante la pelota, y eso es acumular para tener el problema a futuro. Sí se logró, por ejemplo, en algunos rubros dentro de lo que es el turismo, para gastronomía, hotelería y eventos principalmente incide mejor el descuento del 50% de la base imponible para el IVA, que es un componente que finalmente forma parte de todos los costos nuestros. Y nada más. En realidad, nada más un apoyo a través de fondos de garantía para las entidades financieras, cosa que no somos buenos, o sea, no somos sujetos de crédito para las entidades financieras. ¿Quién nos quiere dar crédito? Porque no hay ni siquiera una perspectiva de cómo vamos a poder generar nuevos ingresos. El problema está en que no podemos financiar las pérdidas. Eso es una fórmula que solo el gobierno lo puede hacer, que es lo que está haciendo y que fácilmente después nos lo va a cobrar a través de impuestos. Nosotros no tenemos cómo enfrentar esa situación. Entonces, directamente la cosa cuando se reanude será de sorpresa en sorpresa, digamos, porque Estoy seguro. Así será y nos llevará por lo menos 2 años, yo creo, que tener el nuevo panorama de cómo están los nuevos jugadores dentro de este mercado. Lo primero es sobrevivir. El tiempo ya está extremadamente largo. Tenemos que empezar a gatear y con suerte caminar el 2021 para poder empezar a tener algún movimiento en el 2022. Esa es la perspectiva. Ramón, ¿qué te sugiere todo esto? Bueno, muy interesante lo que decía Hugo respecto a esa transformación que van a tener que hacer para ver el tema receptivo. Yo tengo entendido, y por lo que he visto, de que el fuerte de las agencias de viaje, de los operadores de Paraguay, son emisivos, son principalmente emisivos. La fortaleza de la institución en la cual está Hugo es ser guiata
evidentemente es emisivo. Ahora con el receptivo, ante los problemas que puede haber de ingresos del exterior, ahí es muy interesante que se produzca todo una campaña y un proceso de integrar al paraguayo a ver y recorrer su país, cosa que lo hemos hablado semanas anteriores, el mismo tema en el Uruguay, con algunas diferencias de apreciación, pero el paraguayo con determinado poder adquisitivo le gusta viajar, y si no puede viajar al exterior porque no haya la disponibilidad de vuelos, porque los países a los cuales va normalmente no puedan entrar, entonces, bueno, armar un menú interesante de turismo interno, y que puede ser una semillita muy, muy linda para el futuro. Yo siempre soy un gran defensor de que el turismo no hay que agotarlo al cruce de fronteras. El turismo puede tener una riqueza muy grande, tanto para el que lo disfruta como para el prestador de servicios, dentro de su propio país. A veces es mucho más cómodo y estamos más acostumbrados recibir gente de otros lados, pero creo que pueden hacer, ahora, si no hacen una campaña muy importante interna para tentar a sus conciudadanos que, bueno, no se puede salir, pero vamos a viajar por el país. No sé cómo están las infraestructuras, no sé cómo lo tienen preparado, qué facilidades hay para viajar, circular de adentro del país en cuanto a carreteras, en cuanto a hotelería, en cuanto a servicios. Por lo que yo veo de afuera, quizás está más concentrando en determinados lugares la capacidad receptiva que tiene Paraguay, pero eso creo que se puede hacer mucho más extensiva. El Paraguay tiene una geografía maravillosa, y tienen que aprovecharlo. Yo creo, José Carlos, no sé si creo mal, que con la gran apertura o el gran desarrollo económico que ha tenido Paraguay en los últimos años y el ingreso de inversores, muchos uruguayos, han cambiado las reglas del juego, las coordenadas, digamos, y hay un mercado interno, se me ocurre, bastante diferente al que había hace pocos años. Quien ha ido a Paraguay últimamente, por ejemplo, Asunción se ha encontrado con otra ciudad. Es decir, la evolución que ha tenido la capital paraguaya ha sido maravillosa, y el que la dejó de ver hace 15 o 20 años no la reconoce directamente. ¿Estoy muy equivocado? Es así, la inversión en los últimos 15 años en la economía paraguaya es importantísimo. Hay que recordar que Paraguay en los últimos 15 años ha mantenido un crecimiento del PIB de alrededor del 4 o 5%, con años que se creció en tasas del 9 y del 12. Y eso obviamente trajo una mejora en la infraestructura del país. Y hablando del sector, en el sector hotelero se ha mejorado de una manera impresionante. Ahora, el paraguayo tiene un divorcio importante con el turismo interno, que ha aprendido en estos 7 meses a valorarlo y Obligado. reconocerlo. Y redescubierto, ¿verdad? Y hay mucha gente, y me hago cargo yo mismo, que conoce más el extranjero que su propio país, y esta es una oportunidad maravillosa de poder descubrir el turismo interno. Para aquellas agencias de viajes que se están enfocando o se están queriendo reinventar sobre la elaboración de productos de turismo interno, sí hay un problema importante, que es que el turismo interno, todos los proveedores en líneas generales, desde el hotelero hasta el que hace el transporte y los guías, tienen un divorcio con el agente de viajes, porque ven al agente de viajes como alguien que tiene una capacidad de aportar más
más dinero que un pasajero directo. Entonces, normalmente tienen dos precios, uno para agencias de viajes y otro para pasajeros directos, donde increíblemente el precio para el pasajero directo siempre es más barato. Entonces, ese es un problema que tiene el país, porque claro, nunca el agente de viajes aportó volumen o valor a la cadena del turismo interno. Es una pelea que se viene dando en estos momentos entre agentes de viajes y hoteleros del interior del país, de decir, pucha, te quiero vender, pero no me quieres pagar comisión. Y hay toda una discusión que tiene que ver con años de abandonos haciéndome a culpa desde los operadores y desde las agencias, en decir esto se puede vender, y siempre el hotelero o el receptivo pequeño del interior, el foco de su negocio fue la venta directa a pasajeros, y entonces dicen, ahora que soy la estrella, ¿por qué te voy a pagar comisión cuando necesitaba? No me buscaste. Más o menos esa es la discusión y la disyuntiva que hay. Venimos de todas maneras tratando de construir a través de la Senatur reuniones, creando productos que agreguen valor y que agreguen varios servicios empaquetados de manera a tener un precio que nos puede hacer comparativo de forma individual de cada uno de los servicios para llegar a un monto total de cuánto vale el producto creado. Hay varias agencias que eran receptivas que ahora sí están lanzando muchos productos con relación al turismo interno, pero hay un trabajo muy duro por desarrollar en entender quién es cada jugador dentro de la cadena y poder hacer que esa cadena se respete para que todos en conjunto podamos desarrollar el turismo interno. Así es, o sea, es un juego que se está dando calcado aquí, o sea, el receptivo se está convirtiendo en operador de turismo interno, pero lo que yo decía al comienzo, y quizás ustedes inmersos en la cotidianidad, no, capaz que no lo aprecian de la forma que lo podemos ver nosotros desde afuera. Siendo un país, como decía Ramón, con una geografía espectacular y con una población muy activa, tienen un campo todavía para desarrollarse impresionante. Antes de que se integraran al chat, ustedes dos, José Carlos y Ramón, conversaba yo con Hugo temprano acerca del volumen del BCP paraguayo. O sea, no vamos a entrar en ese detalle que generalmente no se da públicamente, pero para el que nos está mirando y el que nos está escuchando que no sabe, es el total de ventas de boletos aéreos que se da en cada lugar. Y aunque parece increíble, doblándonos en población y con más vuelos, más frecuencias semanales en muchos casos, todavía tienen un margen para llegar al BCP uruguayo. Todos sabemos que el mercado uruguayo, a pesar de su pequeño tamaño, es muy importante en el emisivo, y pasa lo mismo con el receptivo. Ahí ya, con el receptivo, las cifras hay que tomarlas con pinza porque generalmente todos los países mienten en esos datos cuando hablan de los ingresos de divisas y los ingresos de turistas. Yo creo que en eso Paraguay le ha faltado picardía, es de los que menos mienten porque dicen, hablan de cifras bastante lejanas a lo que muestra, por ejemplo, Uruguay. Y lo que han sido ingenuos por un lado, y por otro lado han tenido una habilidad tremenda en hacerle creer a todo el mundo que tienen cataratas. O sea, toda la vida han vendido las cataratas del Iguazú como propias. ¿Cómo ves esta última reflexiones mías, Hugo, que te estás riendo? Es que es tal cual, Sergio. Es como que nos falta marketing. Como cuando tenés un producto bruto, un oro, como se dice, y no sabemos marketearlo. Y eso es lo bueno que estamos viendo ahora. Debemos reconocer que la Senatur se puso en una campaña Abraza Paraguay muy interesante,
gremios como el hotelero hemos contratado consultoría externa que está haciendo un trabajo de aprender a querer primero nuestro país para después poder ofrecerlo. Cometemos el error de ser los primeros críticos de nuestras propias riquezas, sabiendo que somos reconocidos en el mundo como los más alegres o los que mejor reciben a la gente. O sea, son bondades que tenemos que saber explotarlas, tenemos que saber capitalizarlas, porque ciertamente desde el punto de vista empresarial vemos que existe un margen de crecimiento brutal. Siempre comentamos que acá todos le echamos la culpa al calor. Es una realidad natural que tenemos, porque con el clima que hoy hace, vos decís, el Paraguay tendría que explotar, pero cuando pensamos en el calor que todo el mundo reconoce a Paraguay, dice, nadie va a venir a Paraguay por el calor. Y nos ponemos trabas innecesarias. Así también, hace 10 años, siempre decíamos que nadie acá en el Paraguay nos usaba moto. Increíblemente, vos podés creer que acá nadie usaba moto, porque la gente decía que por el calor que hace nadie andaba moto. Hoy te quiero mostrar la oportunidad que se creó y aprovecharon algunos para que se ensamblen las motos acá. Digo como ejemplo porque eso es lo que tenemos todavía por crecer en el turismo receptivo. Estoy seguro que con una buena campaña de infraestructura y de comunicación vamos a poder aprovechar la conectividad que bien mencionás. Debo repetir que esa conectividad mucho se debe a lo que aporta el nordeste argentino, al Silvio Petirosi, para los números del BCP, pero que tenemos por crecer. Tenemos que hacer un trabajo consistente que no dependa del ministro o la ministra de turno, sino que sea un proceso de mediano y largo plazo, y estoy seguro que nos va a permitir contar dentro de 10 años, así como ahora lo acaban de mencionar, nuestra ciudad en gastronomía está casi compitiendo con Lima, por darte un ejemplo. Hoy venir a comer al Paraguay es un lujo, y Es así verdad, tenemos es esa verdad. oportunidad de crecer en el turismo. Doy fe de eso. Yo que viajaba mucho a Paraguay hace 30, 40 años, me costaba comer. Y hoy es un placer en muchos lados sentarse a comer. Y no solamente parrilla, que están a la altura tranquilamente del Río de la Plata sin ningún drama, pero en la cocina internacional han mejorado muchísimo y la gastronomía en la hotelería, que también la hotelería ha mejorado muchísimo. Yo tengo un excelente recuerdo del yacht. Hicimos en un congreso de Asatur en el 93, mirá, estoy hablando de la prehistoria, una presentación de Uruguay que tuve el honor de hacerla yo como secretario ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Turismo, en ese marco fabuloso que tiene el Yacht y Golf Club ahí en Lambaré, un lugar hermoso de tantos que tiene Asunción. Aparte, Lambaré, Luque, son ciudades, pero son barrios de Asunción que están ahí al lado, están integrados, ¿no? Y qué lugares hermosos que tienen para explotar, lo cual me congratula porque es lo que digo, uno tiene el corazoncito de tantos años de agente de viajes, de ir como guía, llevando excursiones a Asunción. Un día me pasó, yo iba mucho al Hotel Armele, con mi amigo Oscar Sicao, que sigue viviendo allí en Asunción, y un día me pasó de ir en el auto con mi familia y llegar sin preguntar al Armele. No me pregunten cómo, porque llegué de Encarnación al centro de Asunción y llegué al Armele sin preguntarle a nadie. Me miró mi mujer cuando llegó, me dijo, ¿cómo hiciste? No sé. La verdad que todavía no estoy por averiguar qué fue lo que me pasó, pero debe ser de llegar con gusto. Tú decías, Ramón, también que tenías muchas experiencias en la frontera, me imagino, en aquellas épocas del turismo heroico, del turismo a pedal, que hemos sabido vivir tanto vos como yo, y que podemos comentarlo con estos jóvenes invitados que tenemos hoy, ¿no? Sí, el tema de las tres fronteras, en la cual muy inteligentemente Paraguay ha logrado su Su lugar. catarata,
Una vez me preguntaron en Europa, bueno, y Uruguay, aparte de las cataratas del Iguazú, ¿qué otro atractivo turístico tiene? Eh, la cacofonía que existe en la palabra Uruguay y Paraguay en la distancia es muy parecido, pero como ninguno de los dos hemos hecho grandes macanas y nos hemos portado bastante bien y somos bastante prolijos, no hay mayor problema que nos confundan unos con otros. El tema lo trabajé bastante en la Triple Frontera. Yo inauguré una línea regular de vuelos a Puerto Iguazú y como no podíamos competir por nuestros horarios y demás con el público corporativo que tenía en ese momento Aerolíneas, empezamos a trabajar un público turístico y el cruce de la frontera, ¿no? Y hubo momentos en que los vasos comunicantes eran totales. Ahora yo les pregunto, lo que hablábamos del tema del turismo interno para Paraguay, ¿cómo está todo el tema de infraestructura interna de Paraguay, rutas, asistencia y demás? Porque no sea cosa que pase como pasó con México. Si uno recuerda, Acapulco fue el destino turístico más importante de Sudamérica en un momento, de América, en un momento. No lo traigas por abajo. ¿Y por qué? Porque trabajaba exclusivamente con el público norteamericano y trabajaba por vía aérea. De un día para otro, ese público, por razones que no viene en este momento a comentarlas, se le cayó, pero a cero. Entonces salieron a buscar a los mexicanos que fueran a Acapulco. Pero los mexicanos no podían ir a Acapulco, porque no había rutas. No había cómo llegar. Y tardaron bastante tiempo y grandes inversiones para poder hacer la forma de llegar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está hoy Paraguay en rutas internas para que exista una fluidez? O sea, no es solamente ir a Asunción, que toda la gente que vive en el interior de Paraguay tiene un atractivo muy, muy interesante. Asunción hoy en día es una ciudad maravillosa, totalmente disfrutable. Pero también los que residen en Asunción, no sea solamente que vayan a las cataratas, sino a otros lugares. ¿Cómo está todo el tema de infraestructura? Y con infraestructura no solamente rutas, sino los servicios en esas rutas, que no sean rutas del Far West, que atravesarlas sea complicado, cosa que en algunos lugares del norte argentino lo hemos padecido. Tuya, José Carlos. En líneas generales, Paraguay es un país que todavía necesita mucho desarrollo de infraestructura, pero para hacer en honor a la verdad y contar un poco de los últimos años, como bien Sergio decía, la inversión que tuvo el país también requirió de inversión en infraestructura y en los últimos 8 o 10 años había un desarrollo muy importante de rutas, duplicación de rutas en el tráfico de toda la ruta entre Asunción y Ciudad del Este, Asunción y Encarnación y sus ramales, ¿verdad? Entonces hoy podemos decir que estamos bien, obviamente podemos estar mucho mejor. Realmente para llegar a los principales destinos, a los principales resorts que se están haciendo en el interior del país, que tienen como atractivo principal la naturaleza, hoy tienen un fácil acceso gracias a esa inversión constante que se ha hecho en los últimos años, que era una deuda histórica que tenía el país de poder conectarse internamente. Sin lugar a dudas nos falta todavía mucho, pero realmente se avanzó a pasos agigantados en los últimos años. No sé si Hugo me va a querer complementar, pero un poco esa es la visión de los dos, de este gobierno y del gobierno anterior, en el que se ha hecho, inclusive con licitaciones internacionales, todas las nuevas carreteras que hay en el país. Te dio el pase, Hugo. Considero que acompaño las palabras de José Carlos. Estamos bien y mejorando, hay que decirlo.
O sea, hoy llegar a los lugares donde hay oferta de turismo interno es accesible. Necesitamos crecer en infraestructura, como bien se dice, y ahí acompañar con mejor viabilidad. Antes, para darte un ejemplo, Sergio, ir a Ciudad del Este lo hacíamos en 3 horas, 320 kilómetros. Hace 2 años necesitábamos 5 horas como mínimo para ir. Hoy volvemos a tener la conectividad en 3 horas, 3 horas y media. O sea, quiere decir que hubo un crecimiento de esa ruta principal. Encarnación se desarrolló de una manera extraordinaria para recibir a la gente a nivel de hotelería, inclusive playa tenemos, una costanera espectacular, Asunción asimismo, tenemos conectividad para poder recibir de acuerdo a la infraestructura que hoy tenemos. No es mucha, pero la conectividad es suficiente y los servicios están preparados para comenzar a recibir gente. Muy bien, para ir redondeando y no quitarles más tiempo, ¿cómo ven el futuro inmediato? Me imagino que estos 7 meses de encierro, que es lo que se puede, digamos, graficar, ha traído mucho la posibilidad de pensar el turismo. En tu relacionamiento diverso, José Carlos, por el lado de tu vinculación con Asatur y el propio relacionamiento con las agencias desde tu faz de representante de aerolíneas, ¿cómo ves que se va a desarrollar en lo inmediato? ¿Va a haber cambios radicales? ¿Va a haber un desarrollo de determinados sectores? ¿Cuál es tu pronóstico, digamos, viendo de aquí en pocos meses más en adelante? Yo personalmente creo que estamos en el momento de las definiciones. Estos 7 meses que pasamos encerrados, uno podía proyectar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero o cómo es que quiero volver? Y dentro de eso, todos proyectamos que esto iba a durar 2 meses, duró 7. Y realmente ahí se van a comenzar a crear híbridos en el mercado, porque el mercado paraguayo todavía era un mercado muy tradicional, en cierta medida, donde el operador era operador, la agencia era agencia, y hoy estas palabras que nos decían desde el Ministerio de Industria, como nos recordaba Hugo, que nos dijeron en la primera reunión del Sálvese quien pueda. Hoy hay un montón de agentes de viajes sin empleo que quieren convertirse en freelance, pero no quieren habilitar agencias, sino porque no quieren cargar con la responsabilidad de la infraestructura. Hay un montón de agencias de viajes que dejan de ser IATA porque hay un montón de problemas, digamos, con IATA a nivel local por unas situaciones que se dieron. Entonces, un montón de agencias pasan de ser IATA a ser no IATA. Va a haber una consolidación claramente de las pocas IATAs que queden en el mercado, porque era un mercado hiperatomizado. Vamos a recordar que Paraguay tiene una ley que protege a las agencias de viajes y obliga a las compañías aéreas a pagar comisión. Entonces el sueño de todo agente de viaje era ser IATA para poder garantizarse una comisión a la hora de vender un boleto. Y todo eso comienza recién a descubrirse ahora quién va a ser quién se va a cerrar su agencia y dice, yo voy a trabajar desde mi casa y quiero trabajar con un operador directo. Hay que ver si el operador va a estar dispuesto a trabajar en ese tipo de relación que hoy no existía. Realmente hoy hay un río revuelto que se va a ir clarificando. Yo creo que en los próximos 6 meses, para decir, como vos decías al principio, yo no sé quién va a volver. Vos decías en el mercado uruguayo, y yo te puedo decir lo mismo del paraguayo. Nosotros somos, con Hugo y con Costas, que hicimos un consorcio para los vuelos humanitarios, 3 de las pocas 4 o 5 empresas que nunca cerraron sus oficinas durante todo este tiempo. Ahora hay que ver quién va a volver y en qué situación o en qué formato. Entonces,
desde el operador te digo, yo me estoy replanteando situaciones que no se me había pasado en 18 años de trabajar en turismo en mi cabeza, porque yo siempre fui de, si me va bien en esto, vayamos para adelante, no tratemos de cambiar el plantel que gana los partidos, ¿verdad? Hoy la situación amerita a replantear todo, porque el mercado se van a mover las piezas y hoy vamos a depender de quién va a ser nuestro cliente hoy y quién no, ¿verdad? O sea, no sabemos, ya conocemos agencias de viajes que oficialmente han dicho, nosotros cerramos y ya han hecho el cierre ordenado de las empresas, gracias a Dios sin dejar deudas en el camino, ni clientes en el camino tirados, pero empresas top 10 del BCP. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se reconfigurará el mercado? Eso vamos a poder responder, yo creo que en febrero, en marzo, cuando tengamos una realidad un poco más ajustada de más vuelos, más frecuencias y realmente, como decía Hugo, quién vuelve y quién no, porque el que descubrió que le va bien en otro rubro, por más de que le apasione esto y sabemos que no hay ex agentes de viajes, hay que ver si tienen las ganas y las fuerzas de volver a un rubro que siempre es afectado, ¿verdad? No importa, parece cuál sea el problema en el mundo, lo primero que se afecta es el turismo. Así que todavía un futuro incierto para el mercado paraguayo, donde se reconfigurarán las piezas en el corto plazo. Gracias, José Carlos. Hugo, es de agradecer esta última intervención de José Carlos porque, digamos, sincera lo que pasa en los mercados. Muchas veces se anda con Gregre para decir Gregorio, como decimos acá, se da vueltas. Fue muy claro. Es decir, lo primero que hace una agencia de viajes cuando no da, lo digo por experiencia propia, es tratar de achicarse y tratar de tercerizar todo lo que se pueda y tratar de comprarle a quienes están establecidos. Cambia la regla de juego en el mercado del BCP, Hugo. Me salvaste porque yo decía, ¿qué más puedo agregar a lo que dijo José Carlos? A veces le emboco, ¿viste? Pensaba en un comentario que acá siempre decíamos en el Paraguay. Quiero vivir en el Paraguay para cuando llegue el fin del mundo porque todo ocurre 10 años después. Eso también se lo discutimos nosotros, ¿eh? Digo, bueno, pero sin embargo, es como que llegó el fin del mundo. Entonces uno dice, después voy a mejorar, después voy a hacer online, después me voy a especializar en un rubro puntual, después voy a ser más eficiente, después voy a agregar mejor servicio. Todo dejamos para después porque en el Paraguay, así como estamos bien. Y acá va a ocurrir dentro de 10 años. Bueno, esto vino, finalmente llegó el fin del mundo para el turismo, esa es la realidad, y no nos llegó 10 años después, nos llegó en una semana. Entonces los cambios son cambios más dolorosos, más drásticos, pero claramente para regresar con el mismo perfil o con la misma idea que teníamos antes, va a ser muy complicado. Todos sabemos que este no es un negocio que genera márgenes suficientes para con poco volumen generar rentabilidad. Entonces tiene que ser una conjunción de cosas, más la deuda que estamos asumiendo. Va a ser todo muy complicado. Sí creo que se va a tener que dar con más rapidez acciones como fusiones, adquisiciones, el espacio digital, la oferta digital tiene que crecer. Acá el e-commerce está realmente 10 años atrasado. O sea, hay que utilizar las herramientas modernas, debemos ponernos a la altura de las circunstancias. Creo que se revaloró muchísimo el valor, el rol de la agente de viajes como intermediario serio, ya sea en la recomendación como en la gestión dentro del problema. Recuerdo siempre en una de las primeras charlas que teníamos, así como estas con cadenas de Cancún, por ejemplo, donde decía, hoy todas mis reservas que fueron generadas por agencias de viaje intermediarias están resueltas para poder ser utilizadas en el futuro. Las que fueron generadas por online, sin intermediario físico, siguen estando vigentes como si fuese que las personas van a llegar al hotel y van a hacer no-show porque no van a poder venir.
O sea, el rol se revaloró, pero dependerá de nosotros, dependerá de la gente de viaje, ser realmente profesional, agregar realmente valor al servicio para que podamos sostenernos y bueno, transitar esta recuperación que no se resuelve con la simple apertura de aeropuertos, se resuelve con la generación de demanda y de conectividad. No queda dudas de que el rol del agente de viajes, del operador turístico, se ha revalorizado en esta pandemia, porque navegar cuando la mar está serena, como dice el tema musical, es muy fácil, pero cuando se agita, no es para cualquiera. Y comprar por internet muchas veces es jugar y es soplar y hacer botellas, como dice mucha gente, pero los reclamos a don nadie, porque después cuando pasan las cosas, eh, como decimos acá, quedan colgados del pincel, no tiene mucha forma de ser resuelto. Ramón, como siempre, te dejo el cierre para con tu reflexión despedir a los amigos Hugo y José Carlos. Bueno, realmente me siento muy tranquilo con lo que he escuchado por parte de Hugo y José. En el medio de este caos y este fin del mundo del turismo, que es una buena frase, Sí. la de Hugo, triste, terrible, pero describe bastante la situación. Dentro de todo eso los veo muy bien ubicados. Tienen la cabeza clara, no están desesperados, no están zanateando, están diciendo las cosas tal cual son, que es el primer paso para salir de una crisis, es no mentirse a sí mismo. Pues yo he escuchado a varios colegas, agentes de viajes y de hoteleros, que se han mentido a sí mismos en el último mes. La tienen muy clara, van a salir, tienen la capacidad para hacerlo, tienen un mercado muy interesante y tienen un producto muy interesante también. Lo que sí les pido es que cuando vuelvan a la normalidad en serio, no esta pavada de nueva normalidad y este marketineo de los políticos, cuando vuelvan a la normalidad, no abandonen Fitur. Paraguay ha logrado en Fitur una presencia extraordinaria cada año y un prestigio muy importante en España. Y tener buen prestigio en España es tener buen prestigio en Europa. Yo he tenido oportunidad de trabajar con las dos ministras de turismo anteriores, no tengo el honor de conocer a la autoridad actual, pero han trabajado muy bien las dos y han sabido ganarse un respeto dentro de todo el ambiente que se mueve alrededor de Fitur, que forma opinión, que forma tendencias, y no bien se vuelva a abrir Fitur, que hasta ahora nunca ha sido suspendida, vamos a ver si podemos continuar con eso, porque este año se hizo poquito antes de entrar en el caos, vuelvan y vuelvan muy fuerte, porque es una vidriera importantísima en el mundo. Y hasta ahora lo han hecho muy bien. Sí, sin ningún lugar a dudas, y qué coincidencia, ¿no? Ahora es Sofía Montiel, anteriormente la antecedieron dos mujeres, y dos mujeres que dejaron su sello también, y lo raro es que justamente las tres últimas ministras de turismo fueron mujeres. Ese es un dato no menor para un país tan singular con el tema de género como es Paraguay, por su historia, por sus antecedentes y como mensaje al mundo es algo muy, muy bueno. Yo le vuelvo a reiterar lo bien que me cayó la presentación que hizo Paraguay en el Día Mundial del Turismo. Un minutito para cada uno para cerrar y el saludo final. Dale, Hugo, primero. Muchas gracias, Sergio. Un gusto, Ramón. Con gusto vamos a articular diálogo para que estén en contacto con la nueva ministra, la ministra actual, Sofía. Nosotros hemos encaminado las acciones desde el lunes 9 de marzo con ella
en todos los estamentos del gobierno para poder transitar este escenario, esta situación para nada fácil. Y bueno, así seguiremos. Muchas gracias por este espacio. Es bueno compartir, conocernos, saber cómo se vive en Uruguay, en Madrid, en Paraguay, obviamente, y a disposición para cuando así lo requiera, mi estimado Sergio. Muchas gracias, Hugo. Lo bueno es que Portal de América, afortunadamente, se está siguiendo mucho en Argentina, en Chile, ahí mismo en Paraguay, me consta. Entonces, esta comunicación regional, por algo le pusimos ese nombre hace unos cuantos años, Portal de América. Gracias, Hugo. Adelante, José Carlos. Sergio, un placer poder volverte a ver, aunque sea a través de un Zoom. Un placer, Ramón. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y compartir con Hugo. Básicamente, como últimas apreciaciones, creo que tenemos que comenzar a mirarnos mucho más de cerca entre Uruguay y Paraguay. Comenzó hace años con una inversión extranjera en Paraguay de los uruguayos que hoy están en todos los rubros y que nuestro flujo con 2 compañías aéreas volando entre ambos países tiene que ver con un tráfico súper corporativo, pero que tenemos mucho más allá del corporativo para generar entre ambos países tan hermanados y sobre todo con características tan similares a la hora de mirar costumbres y un montón de cosas. Así que en los momentos en los que el turismo se vuelve duro, uno tiene que buscar refugios en países hermanos y con quien pueda crecer de manera conjunta, en proyectos conjuntos y creo que tanto desde los gobiernos están alineados, muchas cosas podemos hacer y va a ser un campo fértil para las oportunidades el corto plazo. Así que gracias por la oportunidad de a través de ustedes acercarnos a Uruguay, contar un poco de la realidad del mercado paraguayo, que como decía Hugo, es un mercado que parece dormido, que todavía duerme la siesta, ¿verdad? Por lo menos en la visión del extranjero. Y realmente Paraguay, nosotros estamos listos para arrancar esto que se dio con la apertura, con la posibilidad de ingreso de extranjeros al país. Es para remontarla. Estamos todos listos para esperar esa reconfiguración del mercado y arrancar. Y un dato no menor que quería decir, porque hablaron de nuestras últimas 3 ministras de turismo, es que las 3 vienen de formación de turismo. Liz vino de operador mayorista, Marcela vino de línea aérea y nuestra actual ministra viene del seno de la propia institución, ¿verdad? Hace carrera en Senatur ya desde hace mucho tiempo y eso marca un poco el eje de la promoción turística acertada que tenemos en los últimos años. Así es. Yo todavía no he tenido el gusto de conversar con Sofía, pero a Liz la he entrevistado varias veces, es más, nos ha visitado y me ha dado el honor de ser el primero en entrevistarla aquí en Montevideo, Liz Kramer. Y con Marcela ocurrió lo mismo, la he entrevistado en la propia Asatur, en la feria, la he encontrado en Fitur, o sea, hay un relacionamiento. Pero yo creo que como hermanos menores del Mercosur, en el reino de las asimetrías, como es este bloque, tendríamos que juntarnos muchísimo más que siempre. Y hay un viejo sabio, un sabio viejo, un amigo excepcional, tanto de Ramón como mío, le llaman el gurú del turismo uruguayo, que se llama Damián Argul, que siempre me dice que las grandes realizaciones del turismo no las hacen los gobiernos, las hacen los empresarios. Es decir, mientras los empresarios no tomen la iniciativa, mientras no marquen el camino, los sectores turísticos de cada país van a seguir
sin darse cuenta las ordenanzas y los mandatos del gobierno del turismo. Es decir, los entendidos del turismo son los actores, los protagonistas, los que la sufren, los que van en el resultado día a día. Este es un negocio con fines de lucro, por más que lo quieran presentar como como solamente un derecho humano. Evidentemente que es un derecho humano, pero fundamentalmente es un negocio con fines de lucro. Es un negocio que tiene que equiparar las balanzas comerciales de los países. El turismo es de ida y vuelta, aplica para el desarrollo cultural de los pueblos al conocer otras comarcas, pero también sirve y mucho para la generación de riqueza, para que los gobiernos puedan cumplir obras con el turismo receptivo, con el resultado del turismo receptivo. Tan fácil como eso es el turismo. Ramón, como decimos siempre, una vez más, Gracias a Dios. nos hemos salvado. Esto lo decía, le digo a ustedes, quienes nos siguen lo saben perfectamente, esto decía generalmente un comandante de pluna cuando aterrizaba. Una vez más, gracias a Dios, nos hemos salvado. Nosotros cada vez que terminamos un programa con Ramón, decimos lo mismo porque cuando lo vamos a empezar, y más en un caso como este, que no es habitual hablar con ustedes, las interrogantes o los temores siempre están presentes, pero como pasa siempre entre Uruguay y Paraguay, tarea cumplida. Hasta siempre, nos vemos en cualquier momento, Hugo y José Carlos. Gracias, Ramón, nos seguimos viendo. Gran abrazo para todos. Gran abrazo también para todos. Chau, chau.